Muy bien, chicos, seguimos entonces hablando sobre los verbos. Ya vimos ahorita los modos del verbo y vamos a ver ahora los tiempos del verbo. Los tiempos verbales son simples y compuestos. Esos son los dos tipos que hay. Entonces, vamos a definirlos para que ustedes puedan tener sus apuntes. Entonces, los tiempos simples constan de un solo verbo, el verbo principal conjugado, ¿ok? Un solo verbo. Tiempos simples, un solo verbo. Yo voy a poner aquí ejemplos. Tiempo simple. Le vamos a poner un solo verbo. Y el ejemplo sería como a la una. Como del verbo comer a la una. ¿Ok? Un solo verbo. No hay más, simplemente uno. Y los verbos en tiempos compuestos constan de dos verbos, donde un verbo es auxiliar, donde un verbo, auxiliar conjugado se une al verbo principal en participio, ¿ok? Entonces, tiempo compuesto serían dos verbos. Y sería un verbo auxiliar, sería verbo auxiliar más un verbo en participio. Muy bien, ahí está. Ese sería el tiempo compuesto. Y entonces los tiempos compuestos pues se forman con estos dos clasificaciones. Y vamos a poner ahí un ejemplo que dice hoy he comido a la una. Entonces aquí lo vamos a poner. Hoy he comido a la una. Aquí están los dos verbos. He comido, ¿ok? Entonces, estos serían ya los tiempos verbales. Tiempos simples, un solo verbo. Tiempo compuesto, dos verbos. Un verbo auxiliar más un verbo en participio. Eso es con respecto a los tiempos verbales. Y entonces seguimos hablando ya vamos a comenzar a hablar sobre los verbos principales y los verbos auxiliares. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Verbos principales, verbos auxiliares. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, tenemos que los verbos principales son aquellos que aportan significado a la acción. Y estos, nosotros sabemos que el verbo es el núcleo del predicado. Entonces, cuando en una oración aparecen dos o más verbos juntos que forman una unidad, es posible distinguir entre el que aporta el significado, el verbo principal, y el que aporta la información. En este caso sería el verbo auxiliar. Pero hablando del verbo principal, pues aporta esta acción y también puede aparecer solo si el tiempo verbal es simple o acompañado de un verbo auxiliar si se trata de un tiempo compuesto, ¿ok? Si aparece solo, el verbo principal está conjugado. Si aparece junto a un verbo auxiliar, el verbo principal aparece en participio, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a escribir un ejemplo. Déjenme borrar aquí. Muy bien. Y tenemos el ejemplo, hoy he comido a la una, de los verbos principales. Ese sería un ejemplo de verbo principal. El verbo que teníamos como verbo el ejemplo que usamos en el tiempo simple, lo vamos a usar también para ejemplificar el verbo principal. Como a la una, hoy he comido a la una, ¿ok? Solamente se forman de esa manera. Y el verbo auxiliar sirve para formar tiempos compuestos. Verbo principal aporta significado a la acción. Hoy he comido a la una. Nos informa que esa persona se alimentó a esa hora. Como a la una significa que esa persona en ese momento, en esa hora específica, realiza esa acción. Por eso es que nos aportan ese significado adicional. Y los verbos auxiliares sirven para formar tiempos compuestos. El verbo auxiliar aparece siempre conjugado en un tiempo verbal acompañando a un verbo principal en participio. El verbo auxiliar, por excelencia, con el que se forman los tiempos compuestos en español, es el verbo haber, ¿ok? El verbo que nos ayuda a conjugar y armar este tiempo compuesto es el verbo haber.
Otros verbos auxiliares en el español son ser y estar. Entonces sería haber, ser y estar. Y el verbo ser, junto con el verbo haber, se utiliza en la forma pasiva de los verbos. El verbo estar, seguido de un gerundio, forma una perífrasis verbal que expresa que una acción está en curso en el momento que se está hablando, ¿ok? Y un ejemplo del tiempo del verbo auxiliar, vamos a poner aquí, verbo auxiliar, sería he sido invitado a una cena. He sido invitado a una cena. Muy bien. ¿Dónde? Nuestro verbo auxiliar es sido. Porque si no estuviera sido, entonces sería he invitado a una cena. Y no entenderíamos qué es lo que quiere decirnos. Pero al tener el verbo auxiliar, nos ayuda a complementar este tiempo compuesto. He sido invitado a una cena. Sido del verbo haber. Y tenemos aquí nuestro verbo en participio, invitado. Muy bien. Esos son entonces los verbos, en tiempos simples y tiempos compuestos. Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra clase, vamos a seguir avanzando. En el siguiente video vamos a hablar sobre déjenme revisar aquí nada más, sobre los tipos de verbos, ¿ok? Para que ustedes tengan sus anotaciones. Bye.